Entonces, ahora sí, llegamos al capítulo 6 sobre la reconstitución del pensamiento crítico. Lo que he hecho antes es hacer una introducción a cómo es que se llega al tema, ¿no? Cómo es que Hinckelammer lógicamente prepara las categorías con las cuales se puede llegar a este tema. Todo lo que voy a hacer es no solamente exponer el texto, sino verlo desde lo que estamos trabajando, o sea, digamos, ya en desarrollo. Un montón de cosas que no están dichas acá, que yo en parte les hago decir. Les hago decir en el sentido de que lo que está dicho, en mi opinión, está bien dicho, pero visto desde el mundo andino amazónico, se puede desarrollar en este sentido. Es un poco lo que estoy intentando hacer. O sea, no es una mera exposición de lo que dice Hinckelammer. Lo primero que, por eso se llama reconstitución, no es la constitución, por decir. Lo primero que le intenta aclarar es lo que significa la reconstitución. Entonces dice, la reconstitución es solamente posible en continuidad, ¿no? Y esto, bueno, es central, digamos, en lo que podría significar de hoy en adelante el pensamiento crítico, ¿no? En un texto que estoy escribiendo, elaborando, y estoy diciendo que el pensamiento crítico ha degenerado en el siglo XX de tal modo que ahora cualquiera es crítico, ¿no? Digamos, hasta los de la derecha son críticos, ¿no? Y presumen de ser bien críticos, etcétera, etcétera. Entonces, se ha denigrado de tal modo, ¿no?, el concepto de crítica, que pues ya no tiene sentido ser crítico, o pareciera que no tiene sentido ser crítico. Es más, hasta es incómodo, por decir, ¿no? Digamos, no deseable. Y mucha gente ha optado por no ser crítico, ¿no? Esto es un poco lo que me decía Hinckelammer así en pláticas personales. Cuando tú te limitas a hacer críticas, ¿no?, ya no es necesario que alguien desde afuera te censure la crítica, sino que tú has instalado dentro de tu subjetividad la imposibilidad de hacer crítica. Entonces, cuando uno en la vida cotidiana ya no es crítico, es imposible que lo sea en la teoría, ¿no? Entonces, cuando uno, digamos, por quedar bien con la gente, no hace la crítica, eso se traduce en la actitud teórica respecto a la realidad. O sea, uno mismo es quien se ejercita en dejar de ser crítico o en ser acrítico. Entonces ya no es necesario que venga alguien desde afuera a decirnos no la crítica, sino que uno mismo, ¿no? Y este es el mecanismo que está utilizando hoy la modernidad. Entonces, él decía, por ejemplo, ¿no?, si tú te fijas en la vida de Marx, ¿no?, digamos, desde el ámbito de la vida cotidiana hasta la teoría, le era crítico, ¿no? Y era especialmente de joven, pero era tan duro que las críticas terminaban normalmente en rupturas de amistades o de grandes relaciones, por decirlo. O sea, él rompe con todos los jóvenes hegelianos, hasta con Feuerbach, que, digamos, era el gran mentor, digamos, ¿no?, en el grupo que tenía discusión sobre los jóvenes hegelianos de Hegel. Así el gran pensador, por decir, era Feuerbach, ¿no? Entonces tiene que darle duro hasta Feuerbach, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él está viendo contradicciones, no solamente en la obra que están desarrollando, sino también en la relación práctica que tienen en el ámbito de la vida cotidiana. Entonces, por eso es que ser crítico no es fácil. O sea, es una posición ante la realidad, es una posición existencial. Entonces, uno puede ser crítico teóricamente hablando. O sea, nadie que en la existencia no es crítico puede ser crítico en la teoría. Eso es, digamos, imposible, ¿no? Entonces, esta reflexión va así en ese sentido. Entonces, ¿cómo podemos abrir la posición crítica en este sentido? Entonces, se llama reconstitución.
pensamiento crítico que nosotros hemos conocido durante el siglo XX. Entonces, él agarra este núcleo de pensamiento crítico, ¿no? Y no hace como hace la modernidad, en el sentido de que esto no vale, no, no vale, ¿no? Sino que dice, nosotros somos en parte herederos, por más bajo que haya caído, somos herederos de esto. Entonces, de lo que se trata no es de tirar esto por la ventana, sino de hacer una reconstitución, ¿no? Ese es el sentido y la perspectiva. Michael Hart, en una entrevista que le hacen, él, que le pregunta, ¿no? Y, ¿cómo denominas a tu pensamiento, o por qué denominas a tu pensamiento comunista? ¿No? Cuando hay mucha gente que ha sido comunista y prácticamente siente vergüenza con la palabra. Entonces, el tipo dice algo con sentido. A mí no me gusta para nada ni Hart ni Nagel, pero dice algo con sentido. Por eso lo tomo él. Entonces, él dice, es cierto que el comunismo ha devenido en prácticas contrarias a su origen. Eso es cierto. Pero también es cierto que los primeros comunistas, y en nombre del comunismo, han producido no solamente pensamiento crítico, sino grandes transformaciones sociales, por las cuales mucha gente ha dado la vida. Entonces, dice, nosotros queremos ser herederos de eso y queremos continuar esa tradición. Entonces, si yo tiro por la borda la palabra comunismo, estoy tirando por la borda no solamente las consecuencias malas o negativas que ha producido el comunismo, sino también lo bueno que ha producido el comunismo. Entonces dice, yo agarro lo óptimo del comunismo, ¿no? Entonces por eso a este tipo de pensamiento yo le denomino comunista, ¿no? Más o menos está en ese sentido, ¿no? Ahora, yo al tipo de pensamiento que estoy trabajando, yo no le llamaría en absoluto comunista, ¿no? Digamos, estoy viendo todavía cómo le voy a llamar, si comunitarista, comunitarianista o simplemente comunario. Todavía estamos construyendo el contenido del concepto. Otra vez, ¿por qué es fundamental esto? Porque el pensamiento moderno en sentido estricto es nihilista. O sea, si es que Hinkelhammer habría procedido de acuerdo al pensamiento moderno, habría dicho, esto no sirve. Y es un poco lo que decimos nosotros. O sea, ya no podemos partir de esto, ¿no? Entonces, Hinkelhammer no es lo mismo que Marx, ¿no? ¿Cómo es posible la economía política de Marx? Es posible gracias a la economía política burguesa, en el sentido de que es gracias a la crítica que le hace es que puede desarrollar Marx la economía política marxista, ¿no? De lo contrario habría sido imposible. Entonces hay algunos núcleos, ¿no?, que son posibles y horizontes de posibilidad que hay que retomarlos para poder desarrollarlos. O sea, no es nomás desechar, ¿no? Entonces, en parte lo que yo estoy haciendo es seguir lo que dice Hinkelhammer, pero como yo estoy pensando desde la racionalidad andina, desde el mundo andino de la vida, una posición como la nuestra se puede tornar más radical, ¿no? Más radical se puede tornar. Pero es más radical gracias a Hinkelhammer, porque si no fuese Hinkelhammer, tal vez en parte estaríamos atrapados todavía al interior de las limitaciones, por decir, de este tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, por eso es que más o menos podemos salir. Entonces, la reconstitución es solamente posible en continuidad, ¿no? Es en ese sentido. Lo mismo, digamos, podríamos decir acá en el pensamiento boliviano crítico. O sea, digamos, querer avanzar en el tipo de pensamiento que estamos trabajando nosotros sin Zabaleta es imposible. Y sin Silvia Rivera es imposible. Independientemente de que me declare zabaletiano o riveriano, por decir. Eso no tiene nada que ver. No, me cae bien, ahí está bien todo, no, porque ha sido mi maestro, me ha dirigido la tesis no tiene que. Independiente, porque ellos son testimonios de cierto tipo de conceptos y categorías que expresan
momentos históricos de nuestra realidad y que los han desarrollado. O sea, el diálogo con ellos es inevitable, ¿no? O sea, me guste o no me guste, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que saber en quiénes uno se va a apoyar en ese sentido, ¿no? Y después de eso, bueno, a partir de él más o menos traza una pequeña línea de, digamos, los ideólogos del nacionalismo revolucionario, gracias a los cuales ha aparecido el nacionalismo del 52, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se puede hacer eso. Sigue diciendo, una reconstitución del pensamiento crítico implica, por tanto, una crítica del pensamiento crítico. Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos al pensamiento crítico, está diciendo, el del siglo XX. Ahorita vamos a dar el contenido de este tipo de pensamiento. Estoy borrando esto porque yo no estoy anulando, porque siempre digo en parte, nosotros somos herederos de eso, digamos, es mi caso, digamos, ¿no? Entonces, de lo que se trata ahora es de hacer una crítica de esto, ¿no? Pero no en perspectiva, ¿cómo se llama?, moderna o eurocéntrica, que sería nihilista, esto ya no sirve, sino en qué medida me voy a apropiar y o desarrollar este pensamiento crítico, ¿no? Ese es el sentido y, ¿cómo se llama?, ahora de lo que se trata es de elaborar eso. Pero no puede ser una ruptura con este pensamiento crítico, sino la elaboración de elementos de este. Entonces aquí hay, pues digo, varios elementos. Entonces, uno elige, ¿no?, si a partir del problema que está trabajando, los elementos que son fundamentales y a partir de ellos se puede desarrollar. Por eso tiene que ser una crítica desde adentro, no crítica externa, ¿no? La crítica externa puede ser a posteriori, pero al principio empieza siendo siempre una crítica, lo que le llamamos inmanente, ¿no? Este es el pasaje de la relación sujeto-objeto a la relación sujeto-objeto. Hasta ahorita me voy a, ¿cómo se llama?, a referir con detalle a lo que significa esto. Perdón, a la relación sujeto-sujeto, ¿no? ¿Qué quiere sujeto-sujeto? Cuando estoy en la relación sujeto-objeto, ¿no?, entonces este es el problema del pensamiento crítico, ¿no? Cuando estoy en la relación sujeto-objeto, yo estoy fuera del problema, ¿no? Esa es, digamos, la especificidad del pensamiento eurocéntrico, moderno, occidental, ¿no?, que es la famosa relación sujeto. Yo soy el sujeto de la investigación y este es mi objeto de la investigación. Entonces yo tengo que ponerme fuera del problema. Al ponerme fuera del problema, ¿no?, estoy fundando las condiciones de posibilidad para situarme no solamente fuera del problema, sino para asumir el prejuicio de que independientemente del resultado de la investigación, para determinar si esto está bien o está mal, yo estoy bien. O sea, yo estoy como un sujeto más allá del bien y del mal, ¿no? Entonces, y la evaluación que yo hago de esto no tiene nada que ver conmigo. Digamos, es por eso a la forma de tratamiento racional de la relación objeto se le llama análisis. Es el modo como procede el analista, ¿no? Se pone en relación sujeto-objeto, hay un problema, el proceso de cambio, las revoluciones del 52 o lo que sea, él está fuera, ¿no? Está como observador, no está como participante, ¿no? Entonces, cuando se quiere hacer una evaluación del pensamiento crítico desde adentro, no se puede hacer en relación sujeto-objeto, ¿no? Porque la crítica inmanente es desde adentro, no puede ser desde afuera. Entonces, para hacer una crítica inmanente, o sea, desde adentro, tiene que ser en la relación sujeto-sujeto. La relación sujeto-sujeto quiere decir, yo soy parte del problema. O sea, no estoy fuera del problema, ¿no? Y la evaluación que yo haga del problema tiene que ver conmigo, ¿no? Porque yo soy parte del problema. O sea, en este caso yo he sido formado por este tipo de pensamiento. Por eso es que el pensamiento, la evaluación crítica de esto no puede ser desde afuera, ¿no? Tiene que ser desde dentro. Yo soy parte del problema porque he sido formado por este tipo de... He leído Nikitin, he leído Althusser, he leído, ¿cómo se llama?, el manualito de filosofía marxista escrito por el francés, bien, uno de los más conocidos. ¿Perdón?
No, el tipo es francés que escribe filosofía marxista para obreros. No. Que es de los libros que ha sido más editados. ¿Sí? Y eso ha aparecido antes de Afanasiev, inclusive antes de Althusser, ¿no? O sea, curso de filosofía marxista, así se llama, ¿no? Y en la introducción dice para obreros que soy. Y uno lee eso y entiende perfectamente, es un buen manual, buen manualito, ¿no? Ahorita me voy a acordar ¿cómo se llama el nombre, ¿no? Entonces, hemos sido formados por eso, ¿no? Nikitin, Kopnin, Afanasiev, Althusser, la Marta Harnecker, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces, eso nos ha permitido no solamente una comprensión de, yo siempre voy a distinguir, si necesito distinguir, el marxismo como doctrina. Así como ¿cómo se llama? En la cristiandad hay no solamente tendencias y escuelas, sino también sectas, es porque hay doctrinas, ¿no? Las doctrinas son interpretaciones con sentido o de un momento de la realidad, en el caso de la Biblia, de un texto, ¿no? Son interpretaciones que le dan un sentido y a partir de ese sentido no solamente uno haya sentido en su posición como creyente, sino también en su relación con el texto, ¿no? Entonces un poco pasa lo mismo con el marxismo, ¿no? El marxismo es una doctrina y no hay una, sino hay varias, pero es una interpretación a partir de Marx, no es Marx, y ahora así lo tenemos, pero bien clarito, ¿no? Digamos, es una posible lectura, es una posible comprensión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la crítica inmanente, ¿no? Tiene que ver con la relación sujeto-sujeto. Yo no puedo ponerme fuera del problema, sino solamente dentro, ¿no? Y es más, entonces ahora, a partir del pasaje del giro pragmático al giro del colonial, podríamos decir que si yo me pongo fuera del problema, es imposible de entender, no se entiende, ¿no? O lo único que voy a lograr son descripciones cuantitativas, formales, ¿no? Superficiales, ¿no? Pero no voy a entender la especificidad del problema mismo en tanto que problema, pues tiene que ser dentro. Yo tengo que sentirme parte del problema, yo soy parte del problema, de lo contrario no se entiende. Entonces, por eso puedo descubrir en mi subjetividad lo que está contenida en la subjetividad de los demás, que es subjetivo. Y a su vez, ¿no es cierto?, descubrir en mi subjetividad lo que estoy observando en la subjetividad de los demás, ¿no? Entonces, es un poco lo que dice Hegel. La razón solamente es capaz de tematizar aquello que previamente ha experimentado, ¿no? Si no ha experimentado, está difícil que la razón pueda tematizar eso, ¿no? O sea, en parte, el contenido de esta realidad tiene que formar parte de mi subjetividad. Si no forma parte de mi subjetividad, está difícil. Está difícil. En la tradición talmúdica se dice, para entender algo, primero hay que practicarlo y después de eso voy a entender, ¿no? No es que primero empieza el entendimiento, después de eso voy a la práctica. Eso es imposible. No se puede. No se puede. Entonces, por eso, si quieres entender que la Biblia o la Torah, primero practica los mandamientos. Entonces pues, vas a entender. Si no, no se entiende. No se entiende. Entonces, en este sentido, igual dice, ¿no? Hegel, para poder tematizar esto en sentido explícito, primero tiene que estar contenido como experiencia en la razón. Entonces, la razón no puede tematizar, de lo contrario, está difícil, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sea imposible, está difícil, ¿no? Y por eso es que el sujeto como tal tiene que ponerse como, dice Hinckelhaber, pero después de así discusiones todo eso, tampoco corrigiendo. Al principio decía en Crítica de la razón utópica, el sujeto tiene que ponerse como objeto, ¿no? O sea, yo tengo que ponerme como objeto. Y el sujeto para conocerse pues, se pone como objeto. Y ahora no, el sujeto se puede conocer como sujeto. O sea, no es necesario ponerse en la situación de objeto. Y eso tiene que ver con la relación sujeto-sujeto, y esto tiene que ver con la reflexión. Es el pasaje del análisis a la reflexión, ¿no? Entonces, por eso aquí en mi librito digo, son reflexiones, ¿no? Y mi amigo
como llamando a Costa, el que hace el prólogo, uno de los textos, antes de que fuese publicado se lo envié. Él leyó y, bueno, tiene un libro sobre reflexiones de nuestra América, algo así, porque él es un historiador de la filosofía latinoamericana, en este momento los más importantes. Él dice, leí esto inmediatamente. Lo puse porque nosotros somos parte del problema de la filosofía nuestroamericana. Entonces, inmediatamente, ¿cómo se llama? El sujeto que se pone ese tipo de posición existencialmente se pone de otro modo ante la realidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Cuando estamos en la relación sujeto-objeto, en el ámbito del análisis, nosotros podemos ubicarnos en el plano de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que este es el proceso de cambio, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en la posición sujeto-objeto, ¿no? O sea, yo no me siento como parte del problema, sino que el problema está allá afuera. Entonces, yo puedo tomar conciencia de algunos problemas que están al interior de este proceso y el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, el problema de la colonización, ¿no? Entonces, al principio nos han colonizado los españoles, después los ingleses y ahora los norteamericanos. Fuera el embajador, fuera la DEA, fuera USAID, ¿no? Y hasta podemos echar a la embajada. Y con el problema que acaba de pasar, podemos echar a las embajadas de los 4 países más Estados Unidos, los echamos, ¿no? Y digamos, así como han dicho ayer o antes de ayer en la reunión esta el pacto de unidad, estamos evaluando ahora a las empresas transnacionales españolas, francesas, etcétera, etcétera. Echamos a todas las, ¿cómo se llama?, empresas transnacionales, ¿no? Y aparentemente ya no hay problema de la colonización, ¿no? Entonces, cuando yo tomo conciencia de los problemas, vamos a suponer que este es el proceso de cambio, digo, ahí está el problema, ese es el problema. Entonces, cuando he echado esto, entonces digo, ya no hay problema. Ahora hemos echado los españoles, hemos echado los franceses, etcétera, etcétera, que sí, pero estoy solamente ahí, ¿no? Y no me he dado cuenta de que el problema ahora está dentro mío, ¿no? Entonces, por eso es el pasaje del problema de la colonización a la, ¿cómo se llama? Bueno, aquí todavía estamos en el proceso de la colonización-descolonización. Aquí estamos en el proceso del giro decolonial, ¿no? En el sentido de que las instituciones que ha producido la colonia o el proceso de colonización, no han producido solamente embajadas o empresas transnacionales, etcétera, etcétera, sino que han producido ahora una subjetividad, la subjetividad colonizada, ¿no? Entonces, la subjetividad colonizada aquí no quiere decir, no, ahora, ¿cómo se llama? Vamos a romper relaciones económicas, diplomáticas, todo con Estados Unidos. Ya no. Y sería ideal, estaría muy bien eso, yo creo, ¿no? Digamos, cero todo tipo de relación con Estados Unidos. Yo creo que sería, digamos, un gran avance. Y hasta, digamos, cero relación con Europa, ¿no? Yo creo que los países del tercer mundo están en condiciones de poder empezar a funcionar por su propia cuenta, produciendo. Es decir, sin ir más lejos, si nosotros trabajamos relaciones de intercambio comercial, primero con el ALBA, después de eso con UNASUR y con algunos países, digamos, del Extremo Oriente y el África, ya, digamos, los problemas económicos de mercado, digamos, como que los hemos solucionado. Pero ese no es el problema mayúsculo, ¿no? El problema mayúsculo está cuando yo me doy cuenta que lo que ha producido, bueno, tengo que hacer ahora otro, lo que ha producido la modernidad como racionalidad, ¿no? O sea, ya no voy a creer, ya no voy a entablar relaciones con Estados Unidos y Europa. Ya he cortado, digamos, todo tipo de relaciones. Voy a ser más extremoso todavía, ¿no? Voy a decir, ahora el pueblo boliviano ha decidido no hablar nunca más en español, ¿no?
vamos a hablar en aymara, listo, y en quechua, y en las lenguas nuestras. Así pues, voy a ser así un poco extremoso, ¿no? Entonces, si llegáramos a eso, seguimos con el problema. ¿Por qué? Porque esta racionalidad está dentro de nuestra subjetividad. Es decir, la cosmovisión que ha producido la modernidad está dentro de nuestra subjetividad. Y con ese sistema de conocimientos, valores, categorías, conceptos, etcétera, etcétera, nos estamos entendiendo a nosotros mismos. Y con eso nosotros estamos impulsando todo tipo de concepción de proceso de cambio. Ahorita vamos a empezar a ir a ver con detalle cómo es que esto aparece. Para decir, al final, no es nomás comprarse una mercancía capitalista, ¿no? Entonces, en la relación sujeto-objeto, yo soy el sujeto, esto es su objeto, esto no tiene nada que mí. Mi subjetividad es la que domina y controla al objeto, ¿no? En la relación sujeto-sujeto, y este es el genio de Marx, por eso va muchísimo más allá de Hegel, en el sentido de que cuando yo me apropio de esta mercancía, no solamente me apropio de la mercancía, en tanto objeto, sino que esta objetividad produce una subjetividad cuando yo me apropio de ella, ¿no? Y esto es lo que pasa con el mercado capitalista. Ahorita vamos a ver más o menos eso en detalle. Y cuando lleguemos a eso, se les va a parar los pelos de punta, ¿no? Esto pasa especialmente con el, ¿cómo se llama? Con el alimento. No está el Enriquito, ¿no ve? Que no ha venido el Enrique. Porque él ha leído el texto del Veraza, ¿no? El que ha ganado el premio, todo eso, y eso lo estoy dando yo. Pues está bien el tema, pero la cosa es mucho más complicada, mucho más compleja de lo que él dice, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir lo que dice Hinkelhammer? Por eso tiene que ser una crítica desde adentro, no una crítica externa, ¿no? ¿Sí se entiende ahora, no? ¿Por qué no puede ser una crítica desde afuera? Tiene que ser desde adentro. Es el pasaje de la relación sujeto-objeto a la relación sujeto-ser. O sea, el pasaje del análisis a la reflexión, ¿no? Entonces, en la relación sujeto-objeto yo puedo tomar conciencia de los problemas, pero jamás hacer el pasaje a la autoconciencia. ¿Por qué? Porque yo no me he dado cuenta en qué medida el problema también está dentro de mí. Entonces, solamente en la relación sujeto-sujeto yo puedo tomar conciencia de que el problema también está dentro de mí y que yo soy parte del problema. Entonces puedo hacer el pasaje a la autoconciencia, ¿no? Entonces, mientras no tomemos autoconciencia, no estoy haciendo conciencia, mientras no tomemos autoconciencia de que el problema que hay que superar en parte está dentro nuestro y que nosotros somos parte del problema, vamos a seguir, como decía ayer Byron End, o sea, dando vueltas sobre el mismo problema. Y en parte, digamos, aquí está un poco la respuesta de por qué es que el gobierno, ¿no?, en el intento de querer ir más allá del capitalismo, todo eso, sigue recayendo en lo mismo, ¿no? Y yo siempre digo, no es mala leche, ¿no? No es porque ellos digan, no, sí, el socialismo que sea un mero discurso ideológico, pero vamos a hacer capitalismo. No, yo no creo. Y se nota de que hay una intencionalidad de querer hacer el pasaje al socialismo, pero todo lo que están haciendo es capitalismo, ¿no? Ahora, ¿por qué? Y no es solamente el problema de Bolivia, es también de Ecuador y es también de, ¿cómo se llama?, Venezuela, ¿no? Entonces, no es así el problema de que el MAS ha traicionado, el Evo está traicionando, no. Está bien eso para el discurso político en el más sentido de la palabra, pero cuando se quiere producir crítica en tanto que crítica, ya no. Entonces, por eso tiene que ser una crítica desde adentro, no crítica externa. Por eso también se trata necesariamente de una autocrítica, ¿no? Entonces, la crítica empieza cuando es autocrítica, ¿no? La relación sujeto-objeto, lo primero que hace es levantar el dedo. Esa desgracia, ¿no? Y cuando hacemos el pasaje a la relación sujeto-sujeto, ¿no?, entonces uno quiere levantar la mano y por la autoconciencia, entonces hace así. Entonces mejor me callo. Entonces por eso es tan difícil
hacer la crítica. En este sentido. ¿Sí se entiende? En las relaciones sujeto-objeto es bien fácil hacer la crítica. A eso lo llamo crítica óntica. No, está mal, no, es equivocado, no, es que no conoce a Marx, no, es que dice que tiene a la ciencia lógica como libro de cabecera, pero no, es fácil eso. El problema es, o sea, cuando uno está en la relación sujeto-sujeto y quiere levantar el dedo, ¿no es cierto? Entonces el dedo es lo primero que hace esto, ¿no? Entonces un poco la metáfora ayer, ¿no? Quien esté libre de eurocentrismo o de pensamiento colonial, que levante la primera piedra, ¿no? Entonces ni yo levanto la primera piedra porque yo todavía reconozco cómo es que el eurocentrismo y la modernidad todavía está dentro mío. Entonces es el problema de cómo es que, fíjense, después, bueno, que después de que trabaje Marx voy a pasar a Heidegger. Hay que destruir su ser y tiempo. Y después de eso voy a hacer el pasaje a Kant. Hay que producir otra crítica de la razón pura, ¿no? Entonces, esta otra crítica de la razón pura va a ser cómo purifico a la razón de la racionalidad moderna. ¿Qué tal, no? O sea, cómo purifico a la razón de toda relación de dominación, ¿no? Entonces, bueno, ese es más o menos el proyecto, ¿no? Y tiene que ver con el modo cómo es que uno hace el pasaje o el tránsito de la modernidad hacia otra forma distinta de la modernidad. Ese es el pasaje. Por eso uno es parte del proceso. En la medida en que uno es parte del proceso, puede ser el pasaje del contraste difícil. Entonces, llegar aquí al límite, ¿no es cierto? Lo voy a poner así. Llegar aquí al límite nos ha costado no solamente a Marx, sino Dussel y Hinkelammer. Y, digamos, tragarnos así la obra completa, pero ahí viendo cómo es que ellos producen, cómo es que ellos hacen esta deconstrucción. Entonces llegan al muro, ¡pum!, abren el boquete, ¿viste? Y ahí se acabó la obra de ellos. Entonces nos muestran el más allá. Ahora, ¿cómo salimos más allá? Ese es el problema, es un poquito lo que estamos intentando hacer. Ellos no pueden, ¿por qué? Porque ellos no tienen, es un poco lo que decía, la razón solamente es capaz de pensar aquello que previamente experimentado. Ellos no tienen, digamos, como existencia. En su existencia, digamos, en el lenguaje de Heidegger, como existenciales, no tienen notas o datos del mundo andino amazónico de la vida, o de un mundo distinto al de la modernidad. También nosotros tenemos eso. Desde el momento en el cual empezamos a alimentarnos de papachuño, ahí empieza la cosa, ¿no? Porque, ahora vamos a ver, y para esto sirve esta reflexión, la mercancía no es un mero objeto. La mercancía está, pero plenamente constituida por subjetividades, ¿no? De las cuales, en la medida en que yo me apropio de ellos, especialmente en el alimento, yo me voy alimentando de eso, ¿no? Aunque yo sea inconsciente de ello. Entonces, por eso el problema es cómo vuelvo sobre este contenido del cual soy portador. Entonces dice, yo voy a elaborar a partir del pensamiento crítico una reflexión que apunta a transformar o a discutir dos aspectos fundamentales del pensamiento crítico. Dice, primero, es el punto de partida, la reconstitución de la economía política. Entonces, vamos a exponer que esto es la economía política. Entonces, dice, primero hay que reconstituir, digamos, como elementos fundamentales la economía política. Bueno, aquí sería la economía política de Marx, ¿no? Y después de eso, más adelante va a decir, vamos a suponer que esto es el otro elemento, el materialismo histórico. Como algunos de ustedes se han enterado de que Dussel ahora es rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo más probable es que creemos un posgrado en economía política de Marx, ¿no? Hemos hecho una revisión, o sea, no hay una sola facultad en toda América Latina, o sea, en lengua hispana, que esté trabajando economía política de Marx, ¿no?
Antes han habido economías políticas marxistas, pero digamos en sentido tradicional, pero no en este sentido, ¿no? Queríamos abrir primero una carrera, pero como la gente no está formada, hay que formar a la gente. Entonces vamos a armar un posgrado en economía política de Marx, ¿no? Porque más adelante vamos a ver la distinción entre economía y economía política. ¿Por qué es fundamental este tipo de distinción? Por un lado. Por otro lado, porque es que hay que reconstituir la economía en términos de economía política, ¿no? Pero digamos marxista, ¿no? Digamos así en cortito, la economía moderna trata de la producción y reproducción de la ganancia. Listo, ¿no? Wirtschaftswissenschaft quiere decir la ciencia de los negocios, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? La economía moderna ha devenido en eso. Por eso la economía se ha separado de la política. Entonces, en sentido clásico, con Adam Smith, la economía política todavía trataba acerca de la producción y reproducción de las condiciones de vida en las cuales un pueblo se puede desarrollar, ¿no? Y bueno, la economía política clásica es burguesa. Entonces Marx, a partir de la crítica de eso, desarrolla una economía política en el sentido de cómo es posible la producción y la reproducción de la vida de toda la comunidad, no solamente de la burguesía. Entonces, en ese sentido, hay que hacer una reconstitución de la economía política y le llamamos una economía política de la vida, ¿no? Y bueno, pero hay que desarrollar la racionalidad contenida en ella, etcétera, etcétera. Primero, la reconstitución de la economía política, pero esta reconstitución tiene que tener como punto de partida la economía política burguesa de hoy, no la clásica. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya es una crítica al marxismo del siglo XX. ¿En qué sentido? El marxismo del siglo XX, en parte lo dice Dussel, pero especialmente Hinckelhammer, y ese es el motivo de su crítica de la razón utópica, ¿no? Cuando el marxismo del siglo XX se apropia de la reflexión económica de Marx o de la reflexión crítica desarrollada en todo el Capital, de lo que se apropia es del núcleo problemático que Marx ha trabajado y ha desarrollado. Entonces, se apropia del interlocutor y el modo como se ha desarrollado la crítica en Marx a partir de ese interlocutor. Esto es, en el tiempo de Marx, el problema era la economía política clásica burguesa, ¿no? O sea, digamos, desde la aparición de la riqueza de las naciones, ¿no? 1700 y pico, hasta Marx. Entonces, se apropia de eso. Cuando se apropia de la obra de Marx, se apropia de su interlocutor. Y en el siglo XX lo que hace es apropiarse del marco categorial de Marx, ¿no es cierto?, como si el capitalismo no se hubiese seguido desarrollando, ¿no? Entonces, cuando critica al capitalismo, sigue criticando en los términos en los cuales había hecho la crítica Marx, ¿no? Entonces dice Hinckelhammer, el capitalismo después de Marx se ha ido desarrollando, no solamente ha devenido en neoclásico, sino fundamentalmente en neoliberal, ¿no? Entonces, el marxismo, si es que se hubiese apropiado de la obra de Marx en sentido óptimo, ¿no?, habría hecho la crítica del capitalismo en el siglo XX no como economía política clásica burguesa, sino como, bueno, primero neoclásica, pero especialmente neoliberal. Ahora, ¿por qué no hizo eso? El único que ha hecho eso es Hinckelhammer. Por eso es el único que va más allá del modelo neoliberal. Como los marxistas no hacen eso, cuando aparece el modelo neoliberal en paquete, no tienen respuesta para ello. ¿Por qué no tienen respuesta para ello? En parte porque no han entendido a Marx. Ahorita vamos a ver el porqué de todo esto, ¿no? Entonces, la reconstitución de la economía política tiene que ser a partir de la crítica de la economía política burguesa de hoy, ¿no? Y eso empieza no solamente con los Chicago Boys como teoría, ¿no?, Milton Friedman y compañía, sino a partir de las consecuencias fácticas y prácticas que produce la implementación de este tipo de modelo desde en 1974 en Chile, ¿no? Entonces, Hinckelhammer ha sido un testigo privilegiado, porque cuando él llegó a Chile en 63 no existía ni siquiera
el modelo neoliberal como teoría, ¿no? Entonces, a partir del 70, bueno, un poco antes, 68, 67, empiezan a llegar los primeros becarios chilenos que se van a estudiar a, ¿cómo se llama? Que se van a estudiar a Chicago. Entonces, el gobierno norteamericano tiene un proyecto bien claro. O sea, los tipos tienen sus famosos think tanks, ¿no? Son centros de investigaciones, que se traduce como tanques del pensamiento. Y yo decía, pero pues, está mala traducción, porque hay que checar el sentido y la cosa que sea. Y al final me he dado cuenta que sí, tienes razón. Y la traducción más literal sería tanques del pensamiento, think tanks, ¿no? En el sentido de que ahí preparan, ¿no?, pensamientos como armas, weapons, ¿no? Y ¡pum!, nos disparan. Entonces llegan aquí, nos dejan así, hasta que queremos entender la cosa, que sí, que ¿no es cierto? Pasan 4 o 5 años hasta que, después de eso, ¡pum!, 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 con pensamiento, y nos dejan totalmente desarmados y no sabemos cómo responder, porque nosotros, ¿no?, no solamente no producimos nuestros propios think tanks, sino es que nosotros creemos que no somos capaces para eso. Entonces, no estoy hablando solamente de Bolivia y Ecuador, estoy hablando también de Venezuela, donde queríamos armar un centro de investigación en la perspectiva de los think tanks. Entonces, como estos cuates ya habían trabajado todo esto, entonces ellos saben ya que tienen que formar a nuestros jóvenes en la visión de la economía que ellos están produciendo, ¿no? Entonces, una vez que logran eso, una generación, o sea, no son 2, 3, 4 cuates, ¿no? Son 2, 3, 4 generaciones que llegan primero a la carrera de economía de la Universidad Católica de Chile, ¿no? Y ¿cómo se llama? Entonces en Estados Unidos, ¿no? Entonces el eurocentrismo, ¿no? Que si estoy en Estados Unidos, en Chicago, entonces es lo mejor, ¿no? Y después de eso se apropian de la Facultad de Economía, después de eso de la Facultad de Ciencias Sociales, y al final se apropian de la Universidad Católica de Chile. Entonces, ¿quién quiere ver daba clases ahí? Entonces, él ve cómo acontece eso, ¿no? Entonces, cuando llegan estas generaciones y llega Chile en el 73, ya han tomado la Universidad Católica de Chile y ya han preparado el paquete económico de cómo es que no solamente van a implementar el modelo en Chile, sino a su vez las instituciones que van a construir conforme a este tipo de modelo con el cual van a implementar, ¿cómo se llama?, el modelo. Y ya lo tiene claro. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas? Hay un programa en Telesur que se llama Dossier, y ¿cómo se llama? El conductor es un tipo que conoce mucho de la historia política de América Latina. Entonces él dice, yo lo entrevisté a Milton Friedman, ¿no?, en el 74, a propósito de el modelo económico que estaba empezando a impulsar en Chile, 74. Entonces, dice que le dijo fuera de cámaras, o sea, dice varias veces. Entonces, él lo dijo fuera de cámaras. Él no era tan tonto como para decirlo delante de la cámara. ¿Por qué? Porque Milton Friedman tenía un programa en la televisión norteamericana que lo transmitían a nivel nacional, en la cual iba preparando el terreno ideológico gracias al cual iba a ser posible el modelo neoliberal. Iba preparando a la gente. Entonces le dice Milton Friedman, yo sé que la única forma de aplicar el modelo neoliberal es a través de la violencia. Por eso es que en Chile esto es posible gracias a que Pinochet está. Pinochet tiene los pantalones como para poder implementar el modelo. De lo contrario sería imposible, ¿no? Entonces, ¿quién quiera ve desde ahí cómo es que se implementa? Entonces, ahí es donde los norteamericanos o los neoliberales empiezan a producir, o mejor, empiezan a ver cómo es que se puede implementar, ¿no? No solamente en la realidad, ¿no?, el modelo económico sino que cómo se lo puede desarrollar, ¿no? Y después de que lo han terminado de implementar en Chile, ¿no?, entonces lo pueden implementar primero en América Central y después de eso a nivel global, ¿no? Y, ¿cómo se llama?, después del pasaje de las dictaduras, este es el tema de su democracia y totalitarismo,
a través de las democracias de seguridad nacional, ¿no? ¿Cómo pueden implementar todo eso? Y todo eso, digamos, con marco categorial, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aparece el modelo neoliberal, el marxismo no tiene un marco categorial como para criticar y o desfundar al modelo neoliberal. Y ustedes saben, digamos, fácticamente empieza en la década de los 80. Y, entre comillas, ¿no? Da la casualidad que justo en el 89, ¡pum!, se viene abajo el muro, ¿no? Y después de eso se desintegra la Unión Soviética. Entonces, ahora sabemos por qué ha pasado eso, ¿no? No es que por adentro, ¡pum!, solita se ha caído la Unión Soviética, lo han hecho caer, que es distinto, ¿no? Y quiénes, ¿cómo se llama? Norteamericanos, ingleses y franceses, ¿no? Digamos, es el problema de ahorita, ¿no? ¿Cómo se llama? Software y espionaje, ¿no? Entonces, la Unión Soviética, gran productor de gas, ¿no? Entonces, estaban desarrollando la producción para así en cualquier cantidad de gas. Hasta ahora son grandes productores y exportadores de gas. Entonces necesitaban un software para hacer funcionar todito. Y ellos no habían desarrollado esto. Entonces estaban buscando, ¿no?, en Europa cómo piratearse un programa. Y se enteran los franceses y les comunican a los ingleses y los ingleses a los gringos. Y los gringos dicen, no, nosotros les vamos a dar el software. Pero igual, así como si fuese algo pirateado. Consiguen un software y ahí meten, estoy hablando más o menos del 85. Los primeros troyanos, ¿saben lo que son estos virus, no? Los primeros troyanos los meten ahí. Entonces, felices los soviéticos, compran el programa, lo instalan, hacen funcionar. Y estaba programado de tal modo que por decir un año iba a funcionar tranquilamente, sin ningún problema, hasta que ¡pum!, se iba a parar. Entonces, lo iban a reinicializar. Y cuando reinicializan, entonces operan los troyanos. Y como al mes, ¿no? Entonces hay imágenes del satélite, todito el sistema desde la explotación al refinamiento, que es, digamos, así un cordón como desde Pando a Tarija, porque la Unión Soviética es grande, pum, 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 pum. Se destruyó completamente y a partir de eso la economía se vino al tacho de basura, ¿no? Entonces digo, lo hicieron caer, no es que se cayó solita. Entonces ahora sabemos un montón de cosas. Entonces, casualmente se cae el muro de Berlín y la Unión Soviética, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya estaban preparados los think tanks, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? El marxismo entonces estaba equivocado, ¿no? De que después del capitalismo venía el socialismo, después el comunismo, también está equivocado. Entonces ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué? El capitalismo triunfó, un fracaso. Entonces, junto con ese fracaso, ¿no es cierto? Ayer hacía la distinción entre tener la fe en Jesús y la fe de Jesús, distinto. Es como todos identificaban, digamos, a Marx con el marxismo, o sea, creían, digamos, en el socialismo así como objeto, relación sujeto-objeto. Cuando se cae eso, también se cae la certeza y creencia de ellos, ¿no? Y esto lo he visto en México, pero de los modos más vergonzantes, ex-marxistas que yo admiraba muchísimo, muchísimo, destapando sus libritos de Popper, diciendo que parece que Popper tenía razón nomás, sí, volviendo a Popper. Y así, ¿no? Pero asqueroso. Entonces, después de la década del 80, especialmente en la década del 90, el marxismo no responde. No responde. Entonces, se quedó con el Marx del siglo XIX. Entonces, es un poco lo que digo yo en la introducción de mi librito, ¿no? Cuando dice, ¿cómo se llama este sociólogo francés? Siempre me olvido su nombre. Alan Turing, ¿no? Que él dice, el 2005, en una conferencia en la UNAM, dice, a propósito de la aparición de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, dice, nosotros nos dimos cuenta de que no solamente la ciencia social del siglo XX pensó el siglo XX con categorías del siglo XIX, sino que cuando pensó el siglo XX, el contenido
de los conceptos y las categorías con las cuales la ciencia social pensó el siglo XX, nunca estuvo contenida la realidad llamada América Latina. ¿No? Entonces, no es problema solamente del marxismo, por decir, también en general, problema de la ciencia social. ¿Por qué? Porque lo hemos creído a la modernidad ingenuamente, ¿no? En el sentido de que lo que ella ha producido es lo válido, lo racional, universal, verdadero, científico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso el marxismo no se pudo desarrollar. Bueno, ahora, no es también solamente culpa de los marxistas, ¿no? En el sentido de que en Chile, por ejemplo, también en la Argentina y también acá, a toda aquella gente que más o menos intelectualmente y también en Centroamérica con este núcleo de pensamiento crítico de la teología de la liberación, a todos aquellos que estaban empezando a producir pensamiento crítico en sentido estricto, ¡pum!, los hacían desaparecer. O centros, digamos, de ¡pum!, ¿no? O sea, no es que, qué burros, ¿no? Los marxistas no han podido desarrollar. Entonces, los grandes pensadores es un poco lo que hubiese pasado con Zabaleta si es que no se hubiese muerto de cisticercosis, ¿no? Si no se hubiese muerto de cisticercosis, acá hubiese formado él, digamos, una escuela, ¿no? Digamos, lo que se llama academia. En Bolivia no tenemos experiencia de lo que se llama academia. En México, mal que bien, hay, ¿no? Entonces, pero, ¡pum!, ahí está por la enfermedad y entonces esa posibilidad como que desaparece, ¿no? Entonces, bueno, primer problema. Cuando se habla de la reconstitución de la economía política, lo que se quiere decir es que ahora la crítica de la economía política burguesa no puede ser la misma que ha hecho Marx, ¿no? Porque en tiempos de Marx no existía el modelo neoliberal, así de simple, ¿no? Entonces, para hacer la crítica del modelo neoliberal, había que haber desarrollado Marx, porque las categorías de Marx sirven para criticar la economía política clásica, ¿no? No la neoliberal, ¿no? Entonces, había que haber desarrollado Marx para criticar a la economía política burguesa que había desarrollado la burguesía, en este caso las transnacionales, en el siglo XX y en parte el siglo XXI. Y Hinkelhammer hace eso en la crítica de la razón utópica, ¿no? Ahí muestra muy bien él la miseria y la falacia del marco categorial del pensamiento neoliberal, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Un texto, yo hasta ahora no conozco un solo comentario de esta crítica de la razón utópica. No conozco, ¿no? Y creo que Belgrito va a ser el primer comentario, digamos. Y es difícil, no es fácil. Y por eso en parte, ¿no?, ni Dussel lo entiende. Así para no ir, digamos, lejos, ¿no? Hay que ir corrigiendo eso. No, entonces agarrar está difícil, Marx está difícil, Hinkelhammer está difícil. Entonces por eso hay que prepararse, ¿no? Dice Alexander Coiré en su Historia del Pensamiento Científico, dice, la Edad Media o el pensamiento medieval en parte se caracteriza así como, digamos, edad oscura, tétrica, tenebrosa, etcétera, etcétera, porque no tenían pensadores, ¿no? Y no tenían pensadores, y él dice, ¿no?, porque no había alguien que pudiese entender textos tan difíciles como la metafísica de Aristóteles o el Almagesto de Ptolomeo, ¿no? Y había gente que sabía griego, pero no basta con saber la lengua. Aparte de saber la lengua, hay que saber filosofía. Entonces dice, si no hubiese sido por los judíos y los musulmanes, que no solamente conocían el origen, en este caso el griego, sino que sabían filosofía, jamás habrían podido entender los europeos, ¿no? Pasa igual en filosofía. Entonces, no es nomás hacer una licenciatura, maestría y doctorado en filosofía. Hay cualquier cantidad de gente, ¿no?, que tiene licenciatura, maestría y doctorado en filosofía y no hacen filosofía, ¿no? Comentan a filósofos, que es distinto, ¿no? Pero no, por eso filósofos, digamos en el caso de Marx, que después de Marx, ¿cuántos? Son unos cuantos gatos. Por eso tiene que partir de las teorías económicas neoclásicas y neoliberales para efectuar una crítica de la economía política desde allí,
¿no? ¿Por qué? No es porque la burguesía construye su teoría, entonces tenemos que criticar. No, sino que con esa teoría han producido realidad. Ese es el problema. Han formado y han deformado. O sea, es una teoría que ha devenido en praxis, y esa praxis se ha constituido en objetiva, y esa objetividad ha constituido nuestras subjetividades de otro modo. Ese es el problema, ¿no? Entonces vamos a criticar Popper no porque es que Popper es la teoría de la ciencia, entonces para otra idea de ciencia hay que construir otra teoría. No. El problema es que con esa concepción de ciencia de Popper, ¿no?, han producido las investigaciones, ¿no?, o sea, la fundamentación que está detrás de todas las investigaciones que impulsan todas las ONGs. Han producido prácticas. Por eso lo que han hecho las ONGs en general es desastroso en América Latina, no solamente aquí en Bolivia, ¿no? Y, pues, entre comillas, gente muy bien intencionada, ¿no? Así que no, sí hay que colaborar con el país, la cosa que sea, pero como tiene una fundamentación que no tiene nada que ver con el pueblo y lo popular, entonces lo que producen es exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, es por eso. Con eso no se sustituye simplemente la crítica de la economía política de Marx. O sea, no es en el sentido de que Marx ya no sirve, porque y no estamos viviendo la economía política clásica, no, no, sino que sigue sirviendo si es que lo desarrollamos. Eso quiere decir, sigue sirviendo, si no lo desarrollamos, pues no sirve. Y es un poco lo que ha pasado con muchos ex-marxistas, ¿no? Ya no sirve Marx, entonces hay que abandonarlo. Uno de ellos, Habermas, ¿no? Hay que apropiársela de nuevo desde la actualidad. Entonces, ahora, fíjense, ¿no? Es el ámbito de la novedad. Esto es lo que dice Hincklhammer. Hincklhammer, digamos, está ubicado en la década del 80, 90, bueno, a partir del 70, 80, 90, ¿no?, que es cuando, digamos, se implementa de modo, ¿cómo se llama?, fuerte el modelo neoliberal, ¿no? Pero, entonces yo diría, ahora nosotros estamos, no solamente en las consecuencias que ha producido el modelo neoliberal, sino en un intento de ir más allá de él, ¿no? Por eso, digamos, la obra de Dussel y de Hincklhammer para países como México sirve muy bien, porque ahí está operando, pero flagrantemente, el modelo neoliberal en Chile, en Colombia, en parte en Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, para salir de todo eso, esa obra funciona muy bien, pero nosotros no estamos ahí solamente, ¿no? En parte estamos en un intento de ir más allá de él. Entonces, ya sabemos, el enemigo es el modelo neoliberal. Los neoliberales es como mentarle la madre a cualquiera, ¿no? Este neoliberal, es como decir los hijos de su, ¿no es cierto? Entonces, estamos empezando a producir una realidad, digamos, con la intencionalidad de ir más allá, ¿no? Y a su vez no es el siglo XX, sino que es el siglo XXI, ¿no? Entonces, ahora, Hincklhammer se apropia, ¿no?, de Marx desde la realidad que produce el modelo neoliberal. Entonces, ahora nosotros nos estamos apropiando de Marx desde la realidad que están empezando a producir ahora los pueblos originarios. Por eso es un más allá. ¿Sí se entiende? Entonces, yo no puedo, por eso no puedo quedarme, ¿no?, en Hincklhammer y en Dussel. No puedo quedarme en Hincklhammer y en Dussel. Y no es porque me caigan mal, ¿no? No es porque, ¿cómo se llama? Es como dicen algunos alumnos, es que no me cita Dussel. Dicen, no es por eso, ¿no? No es porque, ¿cómo se llama? Es que no habla de los pueblos originarios, ¿no? En su último librito, el que vamos a publicar acá, para fines de año más o menos, ya habla, ¿no?, de los pueblos originarios. Hasta Negri Hart habla en su librito de la Commonwealth. Hay un capítulo que le dedica a la guerra del agua, a la guerra del gas, ¿no? Si quieren matarse de risa, lean ese capítulo. Se van a matar de risa, ¿no? Eso quiere decir desde el presente. O sea, el presente es nuestro problema, ¿no? Ahora quiere decir el presente. No, sí, lo que está pasando en Europa es que los indignados. No, es esto. Es esto. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Yo he vivido en Europa y Estados Unidos. Entonces, conociendo a la gente, si es que
el capital transnacional no hubiese tocado los intereses del pueblo norteamericano y europeo, los tipos serían felices. No habría ningún problema. Entonces, hay este tipo de movimiento porque han tocado sus intereses. Pero si no hubiesen tocado sus intereses, ellos no se hacen ningún problema con su forma de vida. Estarían felices y seguirían apoyando sus gobiernos, ¿no? Y van a hacer todo lo posible por defender esa forma de vida. Y después de conocer a esta gente, ellos son aliados hasta por ahícitos nomás. Después de eso, aunque lo estemos pudiendo nosotros, en última instancia, si ellos pueden seguir manteniendo su forma de vida, lo van a continuar. Por eso yo no creo en los indignados. Russell, creo en los indignados, yo no. Eso vale especialmente para el centro de la crítica de la economía política, que es la teoría del valor trabajo. En, ¿cómo se llama? Hacia una economía para la vida, Hinkelhammer intenta desarrollar la teoría del valor trabajo en la perspectiva de la teoría del valor vida humana, ¿no? O sea, está agarrando la teoría del valor de Marx y lo está desarrollando, ¿no? Tiene que ver con una nueva ontología del trabajo, ¿no? El capitalismo y la modernidad han ontificado al trabajo, ¿no? Lo han convertido en relación sujeto-objeto, ¿no? Y Marx ha intentado producir otra antropología a partir de la cual se puede entender de otro modo el trabajo, ¿no? Y nosotros necesitamos ir más allá de este tipo de comprensión que ha producido esto. No es una teoría de las cantidades de trabajo, del tiempo de trabajo en sentido cuantitativo, sino una teoría del tiempo de trabajo. Y dice, como tal, es una teoría del tiempo. Y ahí hay una polémica implícita con ser y tiempo. Entonces, la modernidad ha producido una concepción de tiempo, que por un lado es cuantitativo y justamente por ello es formal. No solamente esta correlación pasado, presente y futuro, sino que el contenido de este tipo de tiempo, en el sentido en el cual se entiende, digamos, el reloj, las fechas, qué días, qué años, etcétera, etcétera, no solamente es cuantitativo, sino formal, o sea, es sin contenido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa concepción de tiempo, ¿no? Entonces, hay que cuestionar esta concepción de tiempo para producir, ¿no?, desde la perspectiva de los pueblos originarios, otro concepto y o concepción de tiempo. Esto tiene que ver con la idea del Pachacuti. No es una mera metáfora esto. Estoy en mi capítulo 2 de mi librito, estoy intentando, ¿cómo se llama?, ir en ese sentido. Si no tenemos otra concepción de tiempo, si explícitamente no desarrollamos esta otra concepción de tiempo, vamos a recaer en la modernidad. O sea, el problema no es que antes pensábamos que el tiempo era así y ahora pensamos que el tiempo era así. No, el problema es que esa concepción de tiempo en última instancia está detrás del modo como nosotros nos ubicamos existencialmente en este tiempo histórico, ¿no? Eso es una forma de saber dónde estoy históricamente o hacia dónde voy. Si no sé eso, está difícil, digamos, avanzar en ese sentido. Dice, como tal es una teoría del tiempo, ¿no? Por eso, más adelante va a decir, no es ser y tiempo de Heidegger, ¿no?, sino que es más allá de ser y tiempo de Heidegger. Entonces, después de Marx nos vamos a meter a este tema. Poco a poco voy a ir elaborando la concepción de temporalidad contenida en nuestros pueblos. Entonces, en ese sentido, lo que dicen, la economía política burguesa de hoy ha reducido todo el tiempo a tiempo abstracto. Tiempo cuantitativo formal, o sea, abstracto. Aquí abstracto quiere decir separado de la vida, ¿no?, sin materialidad. En cambio, el tiempo concreto del trabajo concreto, que es, digamos, la perspectiva de Marx, atraviesa todo el tiempo de vida. Entonces ahora se trata de desarrollar la idea o noción de tiempo en términos de tiempo de vida, o digamos el tiempo en el cual es posible la producción y reproducción de la vida en concreto, no solamente humana, sino también de la naturaleza. Bueno, ese sería el primer aspecto y punto, y a ello le ha dedicado bastante
distinta, por decirlo. O sea, básicamente sería Coordinación Social del Trabajo, el primer libro, y después el segundo libro, Haciendo Economía para la Vida. Ya hay la tercera edición. La primera edición fue colombiana, perdón, del DEI, la segunda edición colombiana, con más capítulos, y la edición mexicana va a salir más chonchononota, o sea, con más agregados todavía, tercera edición. Lo teníamos que presentar en abril, pero se enfermó Hinkelamer, entonces lo vamos a presentar más o menos en septiembre, octubre, la tercera. Entonces ahí hay cualquier cantidad de material para abundar en él. Entonces eso, dice, es el primer aspecto, hay que trabajar en eso, y desde su crítica de la zona utópica ya trabajó en ese sentido, entonces más o menos ya ha hecho eso. Pues dice, esto nos lleva a la otra dirección principal de nuestra argumentación sobre la reconstitución del pensamiento crítico. Se trata de aquello que tradicionalmente ha sido denominado materialismo histórico, ¿no? Que supuestamente es la filosofía, la nueva filosofía de la ciencia social, o la nueva ciencia social, no con la cual se puede entender de otro modo la realidad, ¿no? El materialismo histórico formula el punto de partida del pensamiento crítico y por tanto también de la crítica de la economía política. Por eso quiero concentrarme en las reflexiones que siguen en este punto. Entonces, todo lo que sigue a continuación es una reflexión a partir o que tiende hacia la reconstitución del materialismo histórico en términos de pensamiento crítico. Entonces dice, en la tradición marxista se concibe el materialismo histórico, la formulación, el desarrollo, desde un texto clásico de Marx, que casi siempre aparece, en torno del cual siempre se da vueltas. Y en parte culpa la tiene Engels, ¿no? Entonces ustedes saben, Marx está por morir, ¿no? Digamos el 80, ¿no? Y están apareciendo cualquier cantidad, no solamente de marxistas, sino de socialistas, y especialmente en Rusia, ¿no? Y Marx, cuando se enfrenta con estos primeros que se dicen marxistas en Rusia, los lee y dice, si esto es el marxismo y yo no soy marxista, ¿no? Ya están apareciendo etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, están apareciendo varios socialistas y marxistas que están escribiendo libros. Uno de ellos, Eugen Düring, ¿no? Que tienen su cátedra en la universidad y están con los obreros, ¿no es cierto? Y están escribiendo libros. Lee Engels eso y también Marx, ¿no? Y dice, entonces empieza la crítica. Entonces escribe un librito que se llama El Anti-Düring. Como es un libro más o menos chonchononote, entonces para su divulgación hacen una selección de algunos capítulos que se llama Del socialismo utópico al socialismo científico, ¿no? Entonces, en parte, ¿cómo se llama? La culpa la tiene Engels, ¿no? En parte. Pero no solamente él, sino también los fundadores del marxismo clásico. Digamos, empieza con Plejánov. El primer filósofo que se dedica a Marx es Plejánov, ¿no? Antes no hay filósofos, ¿no? Ya me estaba leyendo la biografía de Plejánov, ¿no? Porque agarran puros, digamos, activistas políticos así fuertes, como los populistas, por ejemplo, ¿no? Y también gente como Lenin, que no es filósofo, ¿no? Que estudian la obra de Marx para iluminar de mejor modo su praxis política. Y ahí van elaborando la formulación del materialismo histórico, ¿no? Entonces, parten de ciertas cosas que ha dicho Marx y a partir de eso elaboran la doctrina. Entonces dice Hinkelamer, se trata del prólogo del libro Para una crítica de la economía política de 1859 y después de ello la introducción a los Grundrisse, donde está una reflexión metodológica, es del 57, pero la conocemos más o menos en la década del 30 del siglo XX, ¿no?
Entonces, por eso es que, digamos, el marxismo empieza a elaborarse a partir fundamentalmente de el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de 1859, ¿no? O sea, es un prólogo. En ningún momento en ese prólogo dice Marx, o mejor, cualquier filósofo cuando va a hablar de su método pone un capítulo, ¿no? O un inciso del capítulo y dice, este es mi método, ¿no? Entonces solamente escribe el prólogo y está en el prólogo, él desarrolla una pequeña biografía de cómo es que ha llegado al tema. Es un poco lo que yo más o menos hago. Eso he aprendido de Marx. O sea, hay que mostrar cómo es que uno llega al tema, ¿no? O sea, al principio yo he hablado cómo es que he llegado al tema. Entonces está haciendo lo mismo. Entonces no está desarrollando el método, ¿no? Y en la introducción a los Grundrisse, tiene un capitulito que dice el método de la economía política. No dice mi método. En ningún lugar dice mi método de la crítica de la economía política burguesa, ¿no? Yo estoy haciendo un comentario a todas las reflexiones metodológicas de Marx. Estoy leyendo con lupa, ¿no? Entonces ahí lo que Marx describe es el método, cómo es que piensa la economía política burguesa, no su método. Y lo han tomado a ese texto como si fuese el método con el cual Marx trabaja. Los marxistas no saben leer, hay que aprender a leer, ¿no? Entonces hay gente que ha leído hartos libros y escribe libros y no saben leer, ¿no? Entonces pasa algo especialmente con el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de 1859. Entonces, a partir de ahí empieza la rebambaramba, ¿no? Y empiezan los filósofos marxistas a tergiversar a Marx, en parte por ignorancia, ¿no? Yo estoy diciendo, vas a distorsionar a Marx. No, yo no creo que vas a distorsionar. No, nada, es gente muy bien intencionada que quiere teoría para iluminar la praxis y todo eso, pero pasa todo eso, ¿no? Entonces, aquí, dice Hinkelhammer, se desarrolla la teoría de base y superestructura. Repetir, que todos repiten como loros. Cuando se me acercan alumnos y le dicen, no, sí, maestro, es que el método de Marx es que la base y la estructura o superestructura, ya, este tipo ya está tonto. O sea, cuando tienen eso ya está difícil cambiar la cosa, ¿no? Es mejor la gente que no se ha hospedado. O tospirado, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería? ¿Ah? ¿Ah? Tospirado. Es mejor la gente que no se ha tospirado todavía. Porque los que sean, por si yo digo, no son meras ideas, ¿no? Que no tienen que. No, esas ideas constituyen biológicamente o físicamente o fisiológicamente una forma de razonar neurocerebralmente. Y eso gracias a la neurobiología sabemos eso, ¿no? Entonces, digamos, para conectar la parte del fondo con la parte del medio, con esta parte, etcétera, etcétera, entonces hay neuronas allá, hay neuronas acá. Entonces, cuando queremos, ¿cómo se llama? Conocer algo, entonces nos ponemos a leer algo o nos cuentan algo, nos estamos en la realidad, entonces, entonces, qué sé yo, por decir, digamos, ¿no? Las hamburguesas habían sido ricas, entonces por allá, de aquí a allá se hace una conexión, ¿no? Y en la medida en que repito eso, esa conexión empieza a hacerse más gruesa, más sólida, y al final el cerebro se estructura de ese modo, razona de ese modo. Entonces, cuando tiene hambre, ¡pum!, hamburguesa, automático. O sea, no tiene que decir, ¿qué podría comer? A ver, ¿qué hay en el mercado? No, es automático, ¡pum!, ¿va? ¿Por qué? Porque esa forma de relación neuronal se ha solidificado de tal modo que ya es, digamos, parte constitutiva del cerebro. Es lo que pasa cuando uno estudia, lee cosas y dice, entiendo, está metiendo esa forma de comprensión. Pero esa forma de comprensión no es meramente ideal, no es meramente teórica, se conforma una forma de ser en la realidad. Entonces, así como decía, no es nomás comprarse mercancías, ahora digo, no es nomás leerse tal o cual librito, no es nomás ser simpatizante de tal o cual corriente teórica, no es nomás decir, yo soy althusseriano, ¿no? Yo soy
Foucaultiano, lo que sea. No es nomás decir eso, porque eso llega a conformar parte, o sea, esa visión que está contenida ahí llega a formar parte de mi subjetividad y de ese modo yo me comporto ante la realidad. Y eso yo lo he visto, el modo como opera de ese modo. ¿No? O sea, no es nomás leer cualquier libro. O sea, ahí, cuando uno se mete a algo, qué sé yo, porque está de moda, porque todos lo están discutiendo, no, es porque mis cuates, entonces yo quiero entrar a la discusión, entonces como mis cuates están ahí, entonces yo también pongo a leer. No, no es nomás así. O sea, hay que tener mucho, o sea, en parte la felicidad o infelicidad de uno tiene que ver con el tipo de libros que uno lee y o elige y decide incorporar ese contenido en su subjetividad. Y esto lo digo gracias a Marx, ¿no? En realidad es la relación Hegel-Marx aquí, Hinkelhammer. Esto pasado con el famoso prólogo. Aquí se desarrolla la teoría de base y superestructura. ¿Y cómo se llama en esta discusión? ¿No? Entonces decía, ¿cómo se llama Dussel? Así como queriendo un poco salvar la reputación de Marx, ¿no? En el sentido de decir, no, es que yo creo que aquí le ha metido la mano Engels, ¿no? Entonces para echarle la culpa a, ¿cómo se llama? A Engels, ¿no? Porque Marx estaba puro desde el principio, entonces era el genio y la cosa que sea. No, digamos, en el sentido boliviano, Marx aquí la tarrea, ¿no? Y está pensando eso, por eso lo ha escrito, ¿no? Pero vamos a ver, y gracias a Hinkelhammer, que eso después Marx nunca lo continúa. ¿No? O sea, abandona esa reflexión metodológica y se transforma, cambia. Porque eso es lo que hace todo pensador que se precie de pensador. Entonces, por eso yo antes trabajaba duro, Semelman, pues de eso, hay que cambiar. ¿No? Ahora, ¿qué hay que cambiar? Hay que hacer la autocrítica. ¿Por qué está metido aquí? ¿No? Hay que estar metido aquí. Pues hay que hacer el pasaje a Nicole. No, ¿qué Nicole? Y la cosa, ¿qué sé? Después de eso, bueno, hay que hacerse la. O sea, no, voy a criticar a Nicole. No, tengo que autocriticarme. ¿Por qué está metido aquí? ¿No? Es el pasaje de la relación sujeto-objeto a la relación sujeto-sujeto. Y lo mismo con Habermas. Yo llegué a México, estaba de moda Habermas. Tratar de entender Habermas. Y no dábamos pie con bola porque yo llegué a México y yo no era filósofo. Entonces me pongo a estudiar filosofía. Estamos en los seminarios, estamos en la discusión entre la ética del discurso y la ética de la liberación. Y, bueno, entender Habermas nos lleva más o menos como 10 años. Pero en esos 10 años hacemos el giro del paradigma de la conciencia, el giro lingüístico y el giro pragmático. Y gracias a eso estamos en condiciones de poder ir más allá de la racionalidad moderna. De lo contrario, hubiera sido difícil. Que no es fácil salir de la modernidad. Está metido, es un poco lo que hago la broma y el chiste, ¿no? Es la palabra psique en griego, que quiere decir psiquis, ¿no? O lo psíquico, por decir. Y la palabra en aymara psiqui, ¿no? Que ustedes saben qué quiere decir, ¿no? Entonces digo, en el fondo de nuestro psiquicito, pues está bien metido, ¿no es cierto? Está bien metido esta forma de racionamiento. Entonces, ¿cómo nos adentramos en todo ello y vamos sacando todo eso para meter otro contenido? Y eso implica la autocrítica, o sea, empezar, no, el profesor, no, el maestro, qué inteligente es, no, erudito, la cosa. No, el problema es cómo cambio de forma de vida. Ese es el problema. Entonces, por eso dice Hegel, ¿no? El problema de la ciencia, se lo dice en la ciencia lógica, no es tanto producir conocimiento. El problema de la ciencia es producir una subjetividad. Y de lo que se trata en Hegel es con la ciencia producir la subjetividad moderna. Por eso es que él fundamenta de mejor modo a la racionalidad moderna. Entonces, cuando yo me formo con ese tipo de ciencia y o filosofía, lo que estoy formando es mi subjetividad en perspectiva moderna. Entonces, tenemos esa subjetividad metida dentro nuestro, independientemente de que seamos del Partido Comunista, del Partido Socialista, ¿no? O del MAS, o del, ¿cómo es el partido de los indigenistas? Independiente que sea catarista, ¿no es cierto? Cuando está la racionalidad moderna acá, ¿no? Al final voy a devenir en lo mismo. Entonces, ¿cómo es que hago eso?
Entonces, por eso es que la crítica de las categorías, en última instancia, es la autocrítica de la forma de vida que ha producido en mí, ¿no?, la modernidad. Que si no cambio eso, estoy en relación sujeto-objeto, yo siempre estoy bien. He estado bien, estoy bien y voy a seguir estando bien. Igual de aquel que me haga la crítica. No eres mi cuate, ¿no? O sea, ya contigo nada que ver, ¿no es cierto? Igual de que me haga la crítica. Entonces, y eso se traduce en forma de vida. Quiéreme tal como soy, ¿no? Entonces, no, ya no quiero que me cambie, ¿no? Ya no quiero, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente, en última instancia, estoy bien, ¿no? Y eso en los analistas es caricaturesco, pues. Se critican. No estoy diciendo solamente aquí en Bolivia, digamos, ¿no? En México también, ¿no? Ya está en Cuba, ¿no? Por eso hay que ver bien Telesur, así los programas, ¿no? Cómo argumentan, cómo hacen la crítica, etc. Hay que escuchar bien, ¿no? Entonces, los analistas, ¿no?, siempre están bien. Siempre están bien. Lo criticado es el problema, ¿no? Y eso es la nacionalidad moderna, ¿no? Entonces no soy parte del problema. Por más simpatizante que sea, yo esté con el problema, ¿no? Y Marx se da cuenta de eso, y por eso es que con Engels, ¿no?, yo digo ahora, a ver, la miseria de la filosofía, el texto de Marx, ¿no? Es un tipo que se llama Jean-François Proudhon, escribe Filosofía de la miseria. Socialista, está con los obreros, ¿no? Lee a Marx y dice, ¿what? Entonces escribe Miseria de la filosofía, es una crítica mortal a Proudhon, ¿no? Entonces, yo digo, a ver, ¿ustedes saben quiénes son los Düring y los Proudhon de ahora? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Conociendo bien Marx. Cuando conocemos bien Marx, podemos detectar quiénes son, y son famosos. Y los de izquierda bien los leen, bien los repiten, bien los citan, ¿no? Entonces, ustedes ya, como son inteligentes ustedes, ¿no?, entonces ustedes se van a dar cuenta quiénes son los Düring y los Proudhon de ahora, ¿no? Aquí se desarrolla la teoría de base y superestructura, en la cual existe una estructura económica, la talla más... Esto ustedes saben de memoria, ¿no ven? Entonces vamos a hacer el esquemita. Pues aquí está la estructura o base, entonces es la economía. Y sobre ella está la superestructura, ¿no?, que es toda la ideología, ¿no?, las formas jurídicas, ¿no ven? Después aquí está la teología, etcétera, etcétera. O sea, es todo lo, digamos, la superestructura, ¿no? Entonces, esto, la estructura o la base quiere decir lo fundamental. Cambia esto, cambia automáticamente todo. Entonces, por eso el problema no solamente es criticar la economía, sino transformar la economía. O sea, pasar de la economía capitalista a la economía socialista. Entonces, cambiamos la estructura, digamos, nacionalizamos todo, todas nuestras empresas y recursos, todo tipo de cosas. Entonces, automáticamente cambia eso. Esta es una literal caricatura, ¿no? O sea, se han quedado acá y jamás han hecho esta transición. Esta base se puede describir con la fiabilidad de las ciencias naturales, ¿no? Entonces ahora en la conferencia que voy a dar en la UMSA voy a hablar de la otra fuente o parte integrante fundamental del marxismo. No habían sido las famosas tres nomás, ¿no?, sino que hay otra fuente, aparte de la economía política inglesa, la filosofía clásica alemana y cómo se llama la política francesa, ¿no?, que eso lo dice Lenin, ¿no?, y después todo el mundo repite como loro eso, ¿no?, por ignorancia, ¿no?, porque no conocen que Marx, el 40% de la obra, no lo digo yo, que lo dice Michel Louis, dice el 40% de la obra de Marx es una discusión y apropiación de la discusión que se dio desde fines del siglo XVIII hasta el siglo XIX con los románticos ingleses, franceses y alemanes. Esa es una fuente integrante del marxismo más importante que las otras fuentes, ¿no? Entonces, cuando dice Lenin eso, es a propósito que de lo que va a decir, ¿no?, las tres fuentes, las tres partes integrantes, ¿no?,
que la economía política inglesa, que la política francesa y la filosofía clásica alemana. O sea, Inglaterra, Francia, Alemania. Eso quiere decir, ¿no? Porque que la economía política inglesa se desarrolla a partir del capitalismo inglés, ¿no? Y elabora su propia teoría. Lo mismo pasa con la política francesa, ¿no? Que la Revolución Francesa, a partir de eso, elabora sus reflexiones relativas a la política, lo que debe ser. Lo mismo con los alemanes, que están pensando su salida, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las fuentes, ¿no? Para decir por qué es que el marxismo es ciencia. Pero cuando dice ciencia, está diciendo es ciencia positiva, positivista. O sea, está afirmando a la concepción de ciencia que la burguesía ha producido como ciencia. Está dando un autogol olímpico y está eliminando la dimensión cultural fuerte, ¿no? Y ahí voy a exponer que de mejor modo esta hipótesis que cuando fue a México, Michael Lowey lo tenía escrito en alemán y de ahí ¿no? Entonces recién se va a publicar. Y a partir de eso, bueno, dice Hinkelhammer, ¿no? Esta base se puede describir con la fiabilidad de las ciencias naturales, ¿no? Marx nunca compara a su producción científica con la concepción de ciencia que ha producido la ciencia natural y en este caso la economía política inglesa, ¿no? Que es un desarrollo de la concepción que de ciencia ha producido la ciencia natural, porque antes de que aparezca la ciencia económica ya existía la idea de ciencia producida por la ciencia natural. Entonces ya existía el modelo de ciencia. Entonces cualquier pensamiento que quería aparecer como científico tenía que ajustarse a esa concepción de ciencia. Esto es lo que pasa con la economía, ¿no? Marx está partiendo de otra tradición, ¿no? De ahorita voy a explicar de mejor modo esto, ¿no? Está partiendo de este tipo de consideración que está desarrollado por Hegel. Pero esto le da Marx un giro o una vuelta, ¿no? Es la idea de ciencia como Wissenschaft, que es distinta a la idea de ciencia como science. Hasta ahorita voy a explicar esto. Entonces, esta base se puede describir con la fiabilidad de las ciencias naturales. Por eso es que el materialismo histórico deviene el materialismo dialéctico como la filosofía, digamos, positivista, científica, etcétera, etcétera, con la cual se podía describir, digamos, no solamente a la economía, sino a la realidad con una precisión casi matemática. Por eso, en mis tiempitos, cuando yo era chavo, me ponía a estudiar este tipo de cosas. Yo leía muchos textos de la Academia de Ciencias de la URSS. Entonces la sensación que uno tenía era que, ¿no? Pero para hacer ciencia había que dedicarse a la física, ¿no? O a la matemática, o a las ciencias naturales. Había que abandonar las ciencias sociales porque ahí estaba la ciencia, las ciencias naturales. Uno tenía esa sensación, ¿no? Y Marx jamás parte de eso, ¿no? Entonces, gracias a eso, el marxismo se positiviza o neopositiviza o se aburguesa, ¿no? Y cuando se positiviza, pierde esto de acá, ¿no? Que tiene que ver con, ahora sí, para que aparezca el ámbito de la razón, ¿no? Que es la relación del sujeto con la totalidad de la realidad, como sujeto donde aparece lo que sea el pensar, que es el problema de los modelos ideales. Esto es el lenguaje ahora científico, que es el problema de la teología, mitos, utopías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando los marxistas, después de Lenin, ¿no? Trotsky todavía podía recoger algo de la discusión con los románticos, ¿no? Pues es el intento de recuperación de la cultura, ¿no? Gracias a la cual es posible transformar una realidad, ¿no? Entonces, por eso, este tipo de marxismo positivista que llega a América Latina, por eso se pelea inmediatamente con el pueblo, porque el pueblo es profundamente creyente, tiene una relación estrecha con la cultura, con el tipo de cultura que sea, ¿cómo se llama?, producido histórico-culturalmente, ¿no? Entonces, cuando desecha esta parte, desecha también esta parte, ¿no? Y ahí es cuando se aburguesa en el sentido de modernizarse. Por eso es que llegan acá los socialistas
y especialmente los comunistas y el pueblo, porque no tiene que ver, digamos, con la realidad del pueblo, ¿no? Entonces, como viene con el prejuicio eurocéntrico de que lo moderno es lo racional, entonces nuestros pueblos aparecen como atrasados, ¿no? O sea, aparecen como premodernos. Entonces los partidos políticos surgen con la idea de vanguardia. Nosotros somos quienes tenemos la razón, nosotros somos los sujetos. El pueblo es el ganado que tiene que seguirnos a nosotros porque nosotros tenemos la verdad, ¿no? Te pido ver toda la tergiversación, ¿no? En esta concepción, las famosas formas ideológicas, ¿no? Formas jurídicas, políticas, religiosas, arte, inclusive la filosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Llegan a ser parte de la superestructura. Por eso es que en Razón y Revolución, un libro de Marcuse, que yo en mis tiempitos así lo he estudiado, ¿no? Porque la primera parte es Hegel, la segunda parte es Marx. Entonces dice, el pasaje de Hegel a Marx es el pasaje de la filosofía a la ciencia social. Marx ya no hace filosofía, sino que hace ciencia social, ¿no? Y para distinguirse de la ciencia social burguesa, hace materialismo histórico, ya no hace más filosofía, ¿no? En mexicano sería naco. Se sabe, filósofo, la escuela de Frankfurt, y no sabe lo que es filosofía. ¿Qué tal? Entonces, cuando a veces hablo así, ¿no? Que la gente dice, este tipo que se cree, más allá de Marcuse, ¿no? Entonces, ahora, después de haber trabajado harto, entonces puedo decir con autoridad, ¿no? Por eso, ¿cómo se llama? Después de mi librito que va a salir este año, ya voy a, digamos, publicar la primera parte de mi sistema. El comentario a la fenomenología del espíritu, el comentario a la ciencia de la lógica y el comentario al capital. ¿No? Van a ser chonchonotes ahí donde voy a mostrar cómo es que funcionan nuestras categorías. Marx ha hecho la crítica de la economía política burguesa. Yo voy a hacer la crítica de la filosofía que fundamenta del mejor modo a la modernidad para destruirla, para ir más allá de ella, ¿no? Entonces, después de esos libros chonchonotes, ya dice, esta formulación tiene como su fondo una imaginación abstracta del tiempo histórico, ¿no? Entonces, un poco lo que digo, la noción que de tiempo ha producido la modernidad. Hasta ahora viene Hinkelammer. Yo me apoyo en él porque él es el maestro, ¿no? Es decir, yo no creo que en el siglo XX haya habido gente que ha trabajado tanto Marx como Dussel y Hinkelammer, ¿no? Y eso que he conocido a marxistas pesos pesados en Berlín, ¿no? Ahorita me voy a referir a uno de ellos. Marx posteriormente no ha desarrollado más este análisis, ¿no? Precisamente su desarrollo de la teoría del fetichismo ha ido más allá de este análisis, que ha desarrollado en su propio. Entonces, ¿cuál es la hipótesis más dura de Hinkelammer, de la cual yo me he apropiado, lo estoy desarrollando y me está dando, ¿cómo se llama?, muy buenos resultados, ¿no? La hipótesis es que el método de Marx no está ni en el prólogo a la contribución, ni en la introducción a los Grundrisse, ¿no? Sino que está en el tomo 1 del Capital, ¿no? Y no está en la primera edición, sino que está en la segunda edición, ¿no? La primera edición es de 1867 y la segunda edición es de 1872-73, porque se publica por entregas. Empieza el 72, termina de publicar los 73, ¿no? Cuando publica el tomo 1 del Capital, Marx, en 1867, ¿no? Él piensa y cree que el capítulo 1, que trata de la mercancía, ya ha sido muy bien desarrollado y aclarado, ¿no?, en el primer capítulo de la contribución a la crítica de la economía política de 1859. Dice, ya está tocado. Por eso, más o menos, se despacha fácilmente el capítulo.
Después de publicar el libro, empiezan a llegarle muchas observaciones y críticas, y hasta sugerencias, del editor y de muchos otros que le dicen a Marx: no está claro el capítulo 1, ¿no? Ahora bien, el capítulo 1, Marx lo escribe entre el 66 y el 67. O sea, es el último capítulo que escribe, ¿no? Porque es el capítulo introductorio. O sea, es uno de los textos más maduros de Marx, ¿no? Ahora bien, cuando publica la segunda edición del tomo 1 del Capital, que es en 1872, Marx reescribe completamente el capítulo 1. En el capítulo 1 de la primera edición no existía la sección dedicada a la teoría del fetichismo. En la segunda edición del tomo 1 sí está la teoría del fetichismo. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros lectores del Capital de Marx, en este caso del tomo 1 de Marx, no conocieron las reflexiones relativas a la teoría del fetichismo. Y entre ellos, Plejánov, Lenin, etcétera, etcétera. Porque los rusos, ¿no?, compran el texto, lo llevan y son los primeros que están traduciendo el Capital a otra lengua, ¿no? Y Marx revisa, porque le mandan las, ¿no?, y se pone a estudiar ruso, etcétera, etcétera. Entonces, Marx revisa la traducción. ¿Quién lo hace? Danielson. Entonces, Danielson conoce personalmente a Marx y le va explicando un montón de cosas, qué sé yo, y ahí es donde se da cuenta que tiene que mejorar la segunda edición. Entonces, esa costumbre de reescribir los libros yo la aprendí de Marx, ¿no? Por eso no es lo mismo mi primera edición de la crítica de la Revolución Boliviana, no es lo mismo la segunda edición, no es la misma la tercera edición, y la cuarta edición tampoco va a ser la misma. ¿No? Entonces, esa mala costumbre la aprendí de Marx. Entonces, ¿por qué? Porque él se da cuenta que hay un montón de cosas que supuestamente estaban claras, que no están claras, que hay que explicarlas de otro modo. Pero a su vez, ¿no es cierto?, él tiene otra visión, no solamente del conjunto de su obra, ahora ya sabemos, son 23 volúmenes, todo aquello que ha escrito Marx para el Capital. 23 volúmenes, ¿no?, de los cuales en lengua hispana conocemos como 9, digamos 10. Y el resto no se conoce ni en inglés ni en francés, ¿no? Entonces, digamos, tan solamente en alemán, ¿no? Siempre digo del famoso Hauptmanuscript. El Hauptmanuscript es la tercera redacción del Capital, ¿no?, que es lo que Marx escribe entre el 65 y el 67. Es la primera vez que Marx escribe el Capital de un solo tirón, ¿no? Y eso recién se ha publicado desde el 93 del siglo XX hasta el año pasado. Es decir, volumen 1, volumen 2, volumen 3. Y no hay comentarios de eso en ninguna lengua, ni siquiera en alemán, ¿no? Entonces queremos ser los primeros pretenciosos en hacerle comentario a eso. Y para detectar un poco este tipo de errores. O sea, la teoría del fetichismo, ¿no?, es lo último que Marx escribió y publicó, porque siguió escribiendo materiales para el segundo tomo y para el tercer tomo, pero ya nunca publicó, ¿no? Entonces, el primer capítulo de la segunda edición del tomo 1 del Capital es lo último que Marx, es lo más maduro de Marx, y ahí está, y lo novedoso de ahí es la teoría del fetichismo, ¿no? La teoría del fetichismo, así sería. Bueno, hay que mostrar cómo aparece el fetichismo, primero en la mercancía, después de eso en el dinero, después de eso en el capital. Y Marx llega a mostrar cómo es que el fetichismo de la mercancía, del dinero y del capital le pasa a las categorías de la economía política clásica. Y el máximo del siglo XX se queda con eso, ¿no? Es más, no entiende cómo es que el fetichismo le pasa a las categorías de la economía política clásica. ¿Por qué? Porque no cree en el fetichismo, porque piensa que el fetichismo es teología, o sea, parte de esto. No entienden la teoría del fetichismo. Cuando hablan del fetichismo, hablan en términos del fetichismo de la mercancía y el dinero. Ya, digamos al capital. Yo he revisado todas las discusiones relativas a la teoría del fetichismo, ¿no? Y por eso, digamos, estoy diciendo, máximo llegan a eso, pero no llegan a mostrar cómo es que el fetichismo ese le pasa a las categorías. Y Hinkelhammer muestra cómo es que el fetichismo que le pasa a las categorías, le dice Marx, las categorías insensatas con las cuales la economía política clásica burguesa
piensa a la realidad. Así lo tengo bien subrayado. Y en alemán dice igual, insensatas. ¿No? Hinckley muestra cómo este fetichismo de las categorías de la economía le pasa a la ciencia social gracias a Weber. Y a su vez muestra cómo es que el fetichismo de las ciencias sociales le pasa a la fundamentación de la ciencia con Popper. Y ahora vamos a mostrar cómo es que ese fetichismo le pasa a la racionalidad moderna. Y eso es más allá de Hinckley. Y eso no es el marxismo del siglo XX. Y Hinckley está diciendo, ahí está el método de Marx. ¿No? No está en, ¿cómo se llama?, en los textos anteriores. Por eso es que entonces, a partir de Hinckley podemos hablar de otro Marx. Un Marx distinto del marxismo del siglo XX. ¿No? Y ahora entonces están en condiciones de hacer la crítica ya no solo al capitalismo. Y Dussel dice, Marx sirve también para criticar al socialismo real. Sí, eso es cierto. Entonces, cuando hacemos este pasaje, nosotros decimos, ahora estamos en condiciones de criticar no solamente al capitalismo y al socialismo, sino también a la modernidad, que es el horizonte cultural gracias al cual es posible. Primero el capitalismo, después el socialismo. Y es gracias a la teoría del fetichismo. Digamos que aquí, o sea, ni Dussel, como dicen en México, da pie con bola, ¿no? O sea, su librito sobre las metáforas teológicas es un panzazo, aterriza mal, ¿no? Sus primeros 3 libros, bueno, están bien. Es una buena reconstrucción del pensamiento de Marx, ¿no? Pero, digamos, su teoría del fetichismo es un panzazo. Entonces, quien da pie con bola es Hinckley. Entonces dice, Marx posteriormente no ha desarrollado más este análisis. Precisamente su desarrollo de la teoría del fetichismo ha ido más allá de este análisis en el prólogo. A pesar de eso, los análisis sobre Marx y después de Marx, la tesis del prólogo han sido tratadas como la formulación clásica del materialismo histórico. Toditos piensan y lo parten. Ahorita va a hablar sobre Jacques Villette, un marxista francés, ¿no? Y muestra cómo es que no han entendido el problema y eso que están leyendo, ¿no? Y siguen agarrando la teoría del fetichismo en términos de el prólogo de la contribución del 59, ¿no? Y he estado revisando este comentario al Capital que escribe Michel Henry. Hay un, ¿cómo se llama?, alemán, Heinrich, que se escribe casi igual, pero no es él. En este libro de este francés, igual, ¿no? Y ahora hay mucha gente que está empezando a leer y yo a comentar el Mega, ¿no? Entonces, yo acababa de llegar de Berlín y había un seminario sobre el Mega en México, al cual estaban invitados, ¿cómo se llama?, 4 cientistas sociales, uno era australiano, 2 ingleses y el otro era francés, ¿no?, invitados ahí para comentar un poco esto del Mega, ¿no? Entonces van y exponen, y ahí estaba Gabriel Vargas Lozano, o sea, filósofos marxistas de larga tradición, todo eso. Yo acababa de llegar y estaba con una cosa fresca, ¿no? Y los tipos diciendo barbaridades, como las siguientes, ¿no? Nosotros decimos que opinamos, hemos llegado a la siguiente conclusión de que para entender el Capital de Marx no es necesario la filosofía, porque Marx hace filosofía hasta 1863, no, perdón, hasta 1863, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque es la última vez que cita a un filósofo. Después de eso ya no cita más a ningún filósofo. Sí, ingenuidad, ¿no? Y son de Lancaster University y están trabajando, están en un equipo de investigadores grande, ¿no? Son 50, 60, 70 tipos que están trabajando en Mega, ¿no? Y ahí Gabriel Vargas Lozano, que es filósofo marxista, ¿cómo que no es necesaria la filosofía, ¿no? Entonces hay que tener una, ¿cómo se llama?, una concepción de filosofía para saber cuándo Marx hace una filosofía. Tú estás haciendo filosofía de la economía todo el tiempo, ¿no? Es como si, digamos, Hegel, por ejemplo, ¿no?,
en la ciencia de la lógica. En la fenomenología está. ¿A cuántos filósofos cita Hegel en la fenomenología del espíritu? Los dedos de esta mano sobran. ¿Quién puede decir que no es un texto filosófico? ¿No? ¿Por qué? Porque el filósofo no piensa filósofos. El filósofo piensa la realidad. ¿No? Y esto no saben esta gente, pues. Está trabajando el Mega. ¿No? Y hay un italiano famoso, hasta vino acá. No voy a decir su nombre. Dio conferencias sobre el Mega, todo eso. Le dan pie con bola. ¿Ah? No, francés. No, perdón, italiano. Y ha publicado su librito en siglo XXI. Entonces el tipo ahí y da clases en Estados Unidos, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Siguen partiendo del Marx del siglo XX, ¿no? Y están leyendo el Mega, pero no entienden, ¿no? Entonces, Hinckelhammer, yo no tuve la oportunidad de tener ese privilegio, ¿no? Entonces él trabajó, digamos, más pero conoce todo ese lenguaje, conoce toda esa discusión. Por eso ha llegado a este tipo de conclusión. Y cuando lee Dussel dice, pues claro. Él ha leído el Mega, ¿no? Él ha leído el Mega, pero no ha llegado a esta conclusión, ¿no? Entonces es más allá de, ¿cómo se llama? Dussel. El paso de Marx hacia una fenomenología de la vida real. Otra vez se me ha ido el tiempo. Entonces, a ver, ayer me han reclamado que por qué no hago preguntas. Entonces, una preguntita, porque tenemos ahora tengo que pasar al problema de la fenomenología de la vida real. Entonces, ¿ya no? No, profe, es que lo que estamos pensando es que todas las preguntas las guardemos para la última jornada, ¿no? ¿Que sería mañana? Sería mañana. Ah, ya. Entonces puede intentar explicar todo el curso hasta acabar, digamos, y después pasar a una ronda de preguntas. Ya. Bueno, participando más gente. ¿Y ahora qué hago? Porque me quedan 2 minutos. Puede seguir. Bueno, hay anuncios también, ¿no? Bueno, terminaré con esto, ¿no? Voy a ir por la introducción a esto. Entonces, el paso de Marx hacia una fenomenología de la vida real. Entonces, Hinckelhammer utiliza esta palabra en sentido muy técnico, él sabe de lo que está hablando, ¿no? ¿Qué quiere decir fenomenología de la vida real? La fenomenología voy a hacer con otro color, en Hegel, la fenomenología. Quiere decir, por eso se llama del espíritu, ¿no? Fenomenología del espíritu, ¿no? Fenomenología quiere decir describir el modo como es que aparece en la realidad el espíritu de la modernidad, ¿no? ¿Cómo es que aparece? Porque al principio no existía o no había aparecido. Entonces tiene que pasar todo un proceso histórico de tal modo que llega a formar parte de la objetividad de la realidad. Entonces, aparece el espíritu de la modernidad, ¿no? O el espíritu de los modernos. Eso quiere decir fenomenología, ¿sí? Describir cómo es que aparece eso que antes no existía y de pronto aparece. Y no es que viene de la nada, ¿no? Sino que hay toda una historia. Por eso es que en la fenomenología ya está presupuesta la filosofía de la historia, ¿no? Entonces ahora lo que va a hacer Hinckelhammer es una fenomenología de la vida real. Entonces la vida real, por la modernidad, está encubierta, está negada, es lo que no es. Entonces, ahora, ¿cómo es que ella aparece? Según una fenomenología de la vida real. Eso se llama, ¿sí se entiende? Entonces, cuando yo di el curso de la fenomenología del espíritu, yo lo hice desde la perspectiva de Tupac Katari, ¿no? Yo, paralelamente, estaba leyendo la fenomenología del espíritu, estaba leyendo que toda esta historia, ¿no? Sarateville, compañías, todo eso. Entonces, por eso mi librito se va a llamar Fenomenología del espíritu de la liberación de la modernidad. ¿Cómo es que aparece eso? ¿Sí se entiende? Entonces, fenomenología, dice, hacia una fenomenología de la vida real. ¿Cómo es que ahora, eso que ha estado encubierto y negado durante 500 años, ahora aparece? ¿No? ¿Para qué? Pues tiene que ver con el prólogo a la segunda edición del tomo 1 del Capital, ¿no? Entonces vamos a comentar aquí con detalle, donde dice Marx, el método de Hegel está invertido, o sea, está muy bien todo, pero está invertido, está de cabeza. De lo que se trata es de que hay que ponerlo de pie, y hasta ahí se queda. Entonces nosotros hemos hecho muchas reflexiones al respecto, ¿no? Y él dice, ¿no? Entonces, me he visto muchas veces tentado a querer escribir un comentario
¿no? Así más o menos popular para que la gente entienda esto. Entonces, el problema es, ¿por qué Marx no escribe, ¿no?, su reflexión metodológica respecto de la dialéctica de Hegel, en la cual está invertida el método, ¿no?, y para ponerlo de pie? La hipótesis que estamos manejando y que la hemos expuesto tanto con Dussel como con Hinckelhammer y ha funcionado, ¿no?, y está funcionando, es la siguiente. La respuesta a esa pregunta, el método está invertido, hay que ponerlo de pie, es la siguiente, y es después de conocer Hegel. ¿Por qué es que la dialéctica en Hegel está invertida? ¿Por qué? Porque Hegel parte de la realidad que el capitalismo ha invertido. Y por eso su método, como es una deducción de esa realidad, aparece también invertido. Entonces, para poner de pie al método, primero hay que poner a la realidad de pie. Entonces vamos a poder elaborar el método dialéctico de Marx puesto de pie, ¿no? Entonces, para poner a la realidad de pie hay que hacer una revolución. Y Marx no puede hacerla. Por eso escribe El Capital, para mostrar teóricamente cómo es que se puede poner de pie a la realidad, para demostrar por qué es que el capitalismo ha invertido a la realidad y por qué es que ella niega y esconde a lo real de la realidad, en este caso la vida, ¿no? Entonces, el tomo 1 del Capital es la respuesta a la pregunta por qué es que no desarrolla su método. Entonces, cuando Marx pone en El Capital a la realidad de pie, sobre eso, entonces ahora podemos elaborar el método de pie, que es lo que voy a hacer en mi comentario, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, tiene que ver con la descripción, pues, hacia una fenomenología de la vida real. ¿Cómo es que aparece ahora la vida real? Que es una forma de decir, ¿cómo es que dejamos de creerle a la modernidad? Porque la modernidad se ha introyectado en nosotros de tal modo que nosotros creemos que lo que dice la modernidad es la realidad. Y no nos damos cuenta. Por eso es que estamos en proceso de cambio, queremos ir en otro sentido y seguimos recayendo y repitiendo lo mismo, ¿no? Entonces, primero tenemos que poner nuestra visión de la realidad de pie. O sea, nosotros mismos tenemos que empezar a relacionarnos con la realidad de tal modo que ahora la realidad nos aparezca de pie. Pero es una posición existencial. Y entonces podemos deducir, digamos, las categorías con las cuales sea posible inteligir eso. Por eso el problema no es producir otra teoría, es producir una forma de vida. ¿Sí se entiende? Entonces, ahora, ¿cómo es que aparece eso? Tiene que ver con el tiempo del Pachacuti y es una reflexión a partir de, bueno, los modelos ideales y, en este caso, digamos, el feticismo de